tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, comencemos por el principio, ¿no? Aquí hay una puesta en común de varias organizaciones de un diagnóstico de situación, supongo. Sí, lo que quisimos hacer es poner en conocimiento a la ONU, en particular al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el que se encarga de hacer un seguimiento de la Convención, que protege justamente, que establece derechos para las personas con discapacidad. Quisimos hacerles una nota informando, contando un poco la situación que se está viviendo, como vos decís, preocupante en torno a las personas con discapacidad, y en particular sobre 2 puntos. Uno relacionado con el retroceso en la regulación de las pensiones no contributivas, y el otro con las auditorías que se están llevando a cabo para revisar justamente esas pensiones. Esto que decía Miguel, un poco en relación al diagnóstico, ¿ustedes qué están recibiendo? ¿Reciben denuncias? ¿Están interviniendo en casos particulares también, pensando un poco en esto que planteás? Sí, estamos recibiendo muchas consultas sobre la suspensión de las pensiones, y no solo sobre la suspensión, sino como este paso previo a las auditorías. No sé si saben, pero bueno, para auditar las pensiones están enviando cartas de documento que suelen ser como bastante inaccesibles para cualquier persona, digamos, ¿no? Uno lee esas cartas y no suele entender muy bien de qué va. Entonces también nos llegan muchas consultas sobre las cartas de documento o qué pasa si tienen asignado algún día específico para ir a presentar la documentación sobre las pensiones y no pueden ir por cuestiones de horario, de fechas, de distancias, así que también nos llegan muchas consultas relacionadas con ese proceso en particular. El diagnóstico diría sobre todo que es relacionado con la accesibilidad, está siendo un proceso muy inaccesible, en el que además nunca se involucró a las personas con discapacidad para saber cuáles eran sus requerimientos o sus apoyos para poder llevar a cabo este procedimiento. Y bueno, hasta ahí se le suma la modificación del decreto que mencionabas hace un rato, en este retroceso normativo. Se modificaron los requisitos para acceder a las pensiones y son requisitos que son inconstitucionales porque contradicen esta convención que mencionaba recién y son muy regresivos porque digamos que son más restrictivos en la posibilidad de percibir la pensión de lo que eran antes. Entonces estimamos que hay muchas personas que son beneficiarias de la pensión que podrían ver su pensión suspendida por esta razón. Agustina, un poco esas 2 cosas. Te contamos un poco lo que nosotros hemos recabado aquí en Misiones, ¿no? Hace unos días nada más hablábamos con alguien, con un abogado puntualmente. Aquí también se gestó, pero ante la justicia federal, una denuncia por estas mismas situaciones. Y uno de los casos que nos contaban, por ejemplo, en el interior de Misiones son rutas o caminos de tierra muy escarpados, de difícil acceso, sin acceso en más de un lugar, por ejemplo, a señal de internet o a conectividad. Entonces, las cartas de documento no llegan, no se entregan, se dan por entregadas, se hacen citas a gente que vive en lugares recónditos, muy lejos de su domicilio, con las dificultades para salir, en un solo lugar. Se le pide a cientos de personas que vayan y las esperas son de hasta 7 horas, es decir, es inhumano por donde se mire. Sí, es muy preocupante. A nosotros también nos han llegado de distintas provincias. Nosotros, cuento por las dudas, así que está ubicada en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que tenemos un poco más de información quizás de lo que pasó en su momento acá en Capital por cercanía, pero sí nos han llegado bastante información de distintas provincias y un poco se repite lo que vos mencionás, o sea, dependiendo un poco también de la situación de cada provincia, pero la inaccesibilidad, mejor dicho, es como algo que está acompañando todo este proceso y además es un proceso que no está regulado. Claro. No está establecida ninguna resolución, cómo se va a llevar a cabo, cuáles son los pasos, qué medidas se van a tomar. Entonces también vemos que van como modificando algunas cosas sobre la marcha y eso también perjudica como la cuestión más de tener conocimiento sobre lo que va a pasar o sobre lo que está pasando. La verdad es que sí, es muy problemático y alarmante lo que está pasando en torno a esto y bueno, en este caso nosotros presentamos una nota al comité, pero no es la primera vez que nos hemos pronunciado denunciando esto, advirtiendo de la situación en torno a las auditorías, pero bueno, todavía siguen funcionando como están. ¿Y cómo funciona? ¿Qué puede hacer o qué se espera que haga la ONU ante esta denuncia? Bueno, la ONU tiene como 2 mecanismos o 2 formas en las que uno puede acercarse, en realidad más que la ONU, este comité en específico. Uno son denuncias individuales que uno hace por algún caso particular, y el otro es un procedimiento de consulta en el que se le pide a la ONU que revise o que analice alguna situación de vulneración de derechos. Nosotros en particular no lo encuadramos en ninguno de estos 2 procesos, sino que fue como una nota enviada a la ONU, ¿no?, para notificar esta situación,
y veremos si lo encausa como uno de estos procesos o si, bueno, simplemente decide como ponerse en contacto y hacer seguimiento a la situación. La ONU no es un órgano que tenga posibilidad de ordenar de forma vinculante, decimos los abogados, o sea, no puede obligar al Estado mediante sanciones o algo por el estilo a resolver algunos de estos conflictos, pero bueno, sí podría intervenir, hacer algún llamado de atención, hacer recomendaciones, que es lo que suele hacer el organismo, y sobre todo es importante que quien es el encargado de velar, digamos, por los derechos o por seguir los derechos de las personas con discapacidad esté en tanto de la situación. Una pregunta bien técnica, ya que hablabas de los abogados. En el documento que ustedes envían, plantean que las evaluaciones se están desarrollando en base a una norma inconstitucional. Me gustaría que lo desarrolles un poquito más a eso. Sí, en particular estamos hablando de esta resolución que salió hace no tanto, que además fue bastante cuestionada por las palabras que usaba, no sé si se acuerdan, que usaba esto de, bueno... imbécil, en fin. Sí, que además la terminaron derogando hace unos días, pero no se estableció otra, pero de todas formas, incluso derogada, lo que dijo Andis, es que la evaluación iba a seguir siendo médica, exclusivamente médica. Y esto es inconstitucional, como decimos nosotros, porque nosotros en el 2008 ratificamos, o sea, aceptamos ser parte de una convención, que es la que decía recién, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo que hace es adoptar el modelo social de la discapacidad. El modelo social de la discapacidad entiende que la discapacidad no es una cuestión individual y que además no está meramente vinculada con lo médico, ¿no? Con esta condición que tiene una persona y que además se asocia a lo médico, sino que es una interacción entre la condición que puede tener una persona, las características que puede tener una persona y lo que llama las barreras del entorno. ¿Qué son las barreras del entorno? Bueno, por ejemplo, si yo soy usuaria de silla de ruedas, pero mi ciudad tiene rampas y tiene ascensores amplios y tiene mostradores a la altura de la silla, digo, uno puede pensar en diferentes medidas, entonces yo no tengo discapacidad, simplemente tengo una condición que es ser usuaria de silla de ruedas. Esto es lo que postula el modelo social. Entonces, uno debería entender a la discapacidad como esa interacción entre la condición y las barreras. Hacer una evaluación médica no es entender la discapacidad así, es entenderla solamente, justamente, desde lo médico. Y por ende, entonces, es contrario al modelo social. Más allá de que también el uso de estas palabras es contrario a la Convención, porque la Convención tiene un artículo específico sobre toma de conciencias, y bueno, es contrario como a todo lo que pregona, pero bueno, puntualmente como esto, llevar a cabo una evaluación médica es contrario al modelo social. Y después, también es importante decir que por más que se haya derogado esta resolución específica lo que hacía era, estaba mirando un requisito que se estableció para acceder a la pensión, que es tener el 66% de invalidez laboral. Y para nosotros eso también es contrario al modelo social, porque lo que está estableciendo es que hay personas que son, primero, establece una categoría, ¿no?, de que sos válido e inválido para trabajar, cuando eso no debería ser así, o sea, todas las personas deberían tener la posibilidad de trabajar si se nos brindan los apoyos adecuados. Y el segundo punto es que además esta invalidez o invalidez se mira con criterios exclusivamente médicos. Entonces volvemos a esta cuestión de la resolución y porque es contrario al modelo social. Para hilar fino, en todo caso, en mi caso es una presunción, digamos, no debería ser una afirmación, porque no tengo cómo probarlo, pero claramente parecería ser que el objetivo real es achicar al máximo posible la prestación a la mínima cantidad de gente a la que se le pueda prestar, digamos, más allá de las discusiones sobre el modelo médico o no modelo médico, parecería ser que la intención única o final es el achicamiento al máximo posible. Sí, o sea, ahí tampoco no podemos afirmar porque no sabemos las intenciones. Lo que sí podemos decir es que, bueno, los requisitos son más restrictivos, o sea, los requisitos que se pusieron con la modificación del decreto, que esto pasó el año pasado, son bastante más restrictivos de los que teníamos hasta el 2023, bueno, en realidad en el 2023, porque hubo una serie de modificaciones que amplió un poco quiénes puedan ser beneficiarios. Entonces, bueno, digo, si los requisitos son más restrictivos, es probable que menos personas puedan acceder a la pensión. Después nosotros en algún momento miramos algunos datos presupuestarios que indicaban que iba a haber una disminución de las pensiones. Hace poco salieron desde el gobierno a aclarar que, bueno, que no necesariamente significaba eso, pero bueno, simplemente lo cuento como dato. Así que no podemos saberlo, no podemos afirmarlo como lo decís vos, pero sí sabemos que son requisitos más restrictivos y que eso puede tener un impacto en
cuántas personas perciben la pensión y sobre todo cuántas personas van a dejar de percibirla. Ahora, Agustina, pensando un poco también ya en términos jurídicos, si se quiere, porque estamos ante una población que podríamos decir tiene un derecho adquirido, estaba ejerciendo un derecho ya adquirido, que en todo caso el Estado, si se lo quería retirar, tendría que probar que no no tienen esa necesidad o no pueden acceder. Estos requisitos, ¿qué cuestiones están violando estos nuevos requisitos que aparecen en esta legislación o en esta resolución? Los requisitos en realidad se reinstauraron, digamos. Son requisitos que vienen desde hace muchos años. Piensen que las pensiones se regulan en el 97, con una ley incluso más vieja, porque la ley es del 49, la primera vez que aparece esto de invalidez laboral, y después en el 97 se empiezan a regular las pensiones en sí. Y cuando se empiezan a regular se establecen una serie de requisitos que, sobre todo cuando nosotros aceptamos ser parte de la convención, cuando la ratificamos, devienen inconstitucionales por esto que decía, porque son requisitos que contradicen varios derechos de la convención. Uno, por ejemplo, es el derecho a la vida independiente, porque hay un requisito puntual que hace referencia a que vos no podés percibir la pensión si tenés algún pariente que te pueda prestar alimentos, entonces eso hace que vos siempre tengas que depender de un familiar, por ejemplo. Y después algo más, como te decía, como más macro relacionado con el modelo social y cómo se entiende la discapacidad. Nosotros, desde que somos parte de la convención, no deberíamos seguir un modelo médico, no deberíamos seguir legislando con un modelo médico, y todos estos requisitos se fueron declarando inconstitucionales a lo largo de los años en varias causas, y además la ONU, este comité al que nosotros ahora presentamos la denuncia, varias veces le recomendó a Argentina que modifique su legislación en materia de pensiones por entenderla que era contraria a la convención. O sea que también fuimos avisados ya varias veces de que esta situación era así. Por eso en el 2023 se modifican algunos requisitos y justamente se compatibilizan con esta convención. Entonces, por ejemplo, ya no se hablaba de incapacidad laboral o invalidez laboral, sino que se hablaba de tener dificultades para la plena inclusión, por ejemplo. Esto que yo te decía de los familiares se había eliminado, como que se fueron eliminando algunos requisitos, y bueno, ahora en el 2024 se reinstalaron. Entonces, bueno, no solo son inconstitucionales porque son contrarios a la convención, sino que además la justicia ya los declara inconstitucionales en algunas causas, puntualmente en una colectiva y además en algunas individuales. Así que bueno, un poco eso. Bien. Agustina, bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y esto obviamente lo vamos a seguir tratando porque todavía falta que la propia ONU conteste. Veremos qué hace el gobierno argentino, si es que llega alguna recomendación, uno intuye que puede hacer. Y por otro lado está la situación concreta de la gente con discapacidad, ¿no? Sí, ahí una última cosita, si me dejás. Nosotros desde ASIG hicimos unas guías para el caso de que las personas sean llamadas a las auditorías. Lo digo en plural porque tenemos una del 2024 que se actualizó a 2025 porque notamos un cambio en las cartas de documento. Así que bueno, por nuestra web, que es asig.org.ar, pueden buscar estas guías que un poco dan algunos números de teléfono o algunas explicaciones quizás más claras o queremos que sean más claras que lo que establece la carta de documento para las personas que la reciben y quieren entender un poco mejor qué pueden hacer. Dale. Muchísimas gracias, Agustina, nuevamente. Gracias a ustedes. Hasta luego. Agustina Quiroz es abogada de la UBA y desde hace mucho tiempo se desempeña, joven abogada, porque, bueno, en realidad todo el equipo de ASIG, hemos hablado con otros integrantes también, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, eso significa así, son gente muy joven, buena parte de ellos abogados y también economistas, hay gente de otras disciplinas sociales, y en este caso han presentado junto a otras organizaciones de la sociedad civil ante el Comité de los Derechos Humanos, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en realidad de la ONU, este reclamo, este planteo por cómo se implementa en la Argentina este sistema de auditorías. Charlando con Isaac Lenguaza el otro día nos describía situaciones aberrantes. Sí. Personas que viven en el interior, en las chacras, hacerlos viajar y después hacerlos esperar 7 horas para una auditoría que ni siquiera es una auditoría seria, digamos, porque hay que ir con un montón de papeles, hacer todos esos trámites de nuevo. Digamos, es como estar acusado y no tener derecho a defensa, casi esto, ¿no? Horrible. Ser culpable y tenés que demostrar no serlo, más o menos. Claro. Pero bueno, ya de por sí es muy engorroso todo ese sistema. Imagínense, hablábamos con gente, yo no guardo muchas cosas. Hay gente que no, o sea,
todo lo que eso implica, ¿no? Poder... Pensá que a veces, por ejemplo, una cuestión como es la adquisición, como dicen los psicólogos, simbólica, ¿no? De la posibilidad de interpretar, y te queda una carta documento. Sí. O si no tenés a alguien que te ayude con eso, como decía Agustina, ya estás fusilado. Sí. O saber los plazos, o bueno, todo lo que eso implica, ¿no? En fin, esta presentación, también se puede acceder al texto de la presentación en el sitio de asic.org.ar, y de paso pueden recorrer el sitio, como decías, Miguel, porque hay otros ejes también sobre los que vienen trabajando. Bueno, derecho de niños, niñas y adolescentes, la cuestión de las viviendas, el acceso a la vivienda, la integración urbana, bueno, la cuestión de la política fiscal redistributiva, bueno, toda una serie de ejes que trabaja este espacio, que tienen también talleres de capacitación muy interesantes. Sí, incluso para comunicadores, había uno que cerró hace poco. Sí. 16:31. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bueno, una banda de New Orleans. No es cualquier tema, porque hoy estamos de cumpleaños. Sí, y no soy yo, hoy cumplimos 60 años. 60, ¡Feliz cumple! Sí, de clase 36. Bueno, así que estamos ahí viendo, tenemos que gestionar la tortita y esas cosas como para sí, ahí el compañero Beco Blanco está gestionando una torta frita como corresponde, olla negra, grasa de cerdo, así bien hecha. Un revirito, un vellucito también estaría bueno. Así que bueno, feliz cumple, Miguel. Muchas gracias. Bueno celebrarlo acá. ¿Y quién fue? Yo después quiero saber quién fue el culpable, porque lo venía manteniendo bastante en secreto. No se dice, son nuestras fuentes, exactamente, son nuestras fuentes. En todo caso, apelá a alguna de las, ¿cómo se llama?, los espionajes que ahora están tan de moda para ver, pero nuestras fuentes están ahí ocultas y resguardadas. Perfecto. Feliz cumple. Gracias y recibimos los regalitos también acá de nuestros oyentes. 16:32. Nosotros, ya ves, tipos normales, buscamos también otros iguales que quieran así cosas normales, claros principios elementales, a la gente que es un poco rara toleramos bien. Somos humanos, no podemos ver niños con hambre, por eso miramos siempre para otro lado, caminando por la ancha avenida, voy sin pensar en nada, sonrío a la gente mansa que pasa. Soy un tipo normal, no me meto en problemas, solo quiero la calma, me río de cualquier dilema, me mantengo neutral.
otra vez. Tipos normales. Bien, 35 minutos han pasado de la hora 16 en esta tarde. Antes escuchábamos a Las Pelotas con este tema Siéntate y Espera, donde hablan también de otro gran tema, de otro gran problema que vamos a tener que en algún momento también abordar aquí, que es el tema del calentamiento global y sus consecuencias, ¿no? De esto que hay ahora un movimiento como de negación de todo esto. Ahora no, hace bastante rato que viene, pero convengamos que ha recrudecido en los últimos tiempos eso. Y recién era Jorge Sigma haciendo Tipos Normales. Bien, datos del tiempo. Vamos a aprovechar para actualizar un poco la información en relación al clima. Ya que estábamos hablando de eso, recordemos, para mañana jueves, bueno y frío, mínima de